Una vez presentados los análisis que hay con respecto al tema del déficit público, voy a empezar otra vez. Toma falsa. Porque no quiero decir análisis, sino visiones. Uy. Ay, que no se me quita esto. Una vez analizadas las distintas visiones que hay con respecto al déficit público, vamos a ahondar ahora en la visión que tiene la teoría monetaria moderna, que es muy particular. Comienzo leyendo este epígrafe que se titula Visión de la teoría monetaria moderna sobre el déficit público. Debido a su visión chartalista del dinero, la teoría monetaria moderna concibe las cuentas públicas de una forma absolutamente diferente a las que hemos abordado en el epígrafe anterior, aunque solo si se trata de un Estado que es emisor de su dinero. En este caso no hace falta que tenga soberanía monetaria plena, basta con que pueda emitir el dinero que utiliza. Estos estados son los únicos que pueden crear dicho dinero. De ahí que el gasto público sea equivalente a la creación de dinero, tal y como recuerda Pavlina Tcherneva. El gobierno gasta simplemente emitiendo cheques del tesoro o acreditando cuentas bancarias privadas. De forma inversa, la recaudación impositiva es equivalente a la destrucción de dinero, en palabras de Randall Gray y Eric Timoy. El gasto del tesoro implica siempre creación monetaria al abonar cuentas bancarias privadas, mientras que la tributación implica destrucción monetaria al adeudar cuentas bancarias. En consecuencia, el déficit público no sería otra cosa que la cantidad de nuevo dinero que ha inyectado el Estado en la economía y que no ha destruido. De forma inversa, el superávit público no sería más que la cantidad de dinero que el Estado ha retirado de la economía, un dinero que por supuesto tendría que haber creado primero. Tal y como explica Gray, la teoría monetaria moderna reconoce que la mayoría del dinero de alta potencia ingresa a la economía como resultado de la política fiscal. Cada vez que el gobierno gasta, emite dinero de alta potencia, mientras que el pago de impuestos drena el dinero de alta potencia de la economía. Por lo tanto, los déficits presupuestarios del gobierno significan que ha habido una creación neta de dinero, mientras que los superávit drenan dinero de la economía. Precisamente por ser el déficit público un saldo residual de las cuentas públicas, algo que se constata una vez se contabiliza cuánto dinero se ha gastado o creado y cuánto se ha recaudado y destruido, no tendría ningún sentido hablar de su financiación. Stephanie Kelton lo explica así. Los ingresos de los impuestos y las ventas de bonos ni siquiera son capaces de financiar el gasto público, ya que su recaudación implica su destrucción. El Estado emisor no necesita en absoluto obtener el dinero de ningún sitio para poder gastarlo, ni necesita recaudarlo ni necesita pedirlo prestado. De hecho, no podría hacer ninguna de las dos cosas si no hubiese creado el dinero previamente a través del gasto público. Además, desde este punto de vista, carece totalmente de sentido que un Estado soberano pida prestado un dinero que siempre puede crear y que, de hecho, solo ha podido crear él en algún momento del pasado. Esta concepción del déficit público como un valor residual no solo es propia de la teoría monetaria moderna, sino que también es compartida por la teoría del circuito monetario, cuyo principal exponente es el italiano Augusto Graziani y que fue presentada oficialmente en 1989. Por ejemplo, en palabras de Alain Parguez y Mario Secareccia, economistas adscritos a esta corriente, como el déficit público es un valor que se contabiliza a posteriori, el déficit por naturaleza está ya financiado. Cuando los economistas convencionales hablan de financiar el déficit o de monetizar el déficit, están demostrando un profundo desconocimiento de la naturaleza de la circulación monetaria. Esta coincidencia analítica es reconocida por autores de la teoría monetaria moderna como Eric Timoy, que dice lo siguiente. Hay muy poca diferencia entre todo el paradigma propuesto por los chartalistas y los circuitistas horizontalistas como Marc Lavoie y Mario Secareccia. Con esta concepción del déficit público, los fenómenos teóricos que utiliza la teoría neoclásica para renegar de dicho saldo fiscal, a saber, el efecto de desplazamiento y la equivalencia ricardiana, quedan absolutamente impugnados. Como el Estado soberano no tiene que, ni siquiera puede financiar ese déficit, tampoco tiene que pedir dinero prestado a nadie, por lo que ni reduce el ahorro del sector privado ni hay efecto de desplazamiento.
Y como tampoco necesita incrementar los impuestos para cubrir el déficit, pues tampoco hay equivalencia ricardiana. De ahí que desde la visión de la teoría monetaria moderna, el déficit público no disminuye el ahorro privado como reza la visión dominante, sino que hace precisamente lo contrario, aumenta el ahorro privado. Porque con el déficit público, el Estado emisor está creando más dinero del que está destruyendo, ergo habrá más dinero en la economía, más dinero que ingresan familias y empresas. Esta aseveración se apoya en la identidad contable macroeconómica que iguala los gastos a los ingresos. Si un agente económico gasta una unidad monetaria, otro agente económico lo ingresa. De igual forma, si dividimos a toda la economía en sector público y en sector privado, si el primero tiene un déficit de una unidad monetaria, el segundo tiene necesariamente un superávit de una unidad monetaria. En consecuencia, el déficit público, lejos de reducir el ahorro del sector privado, lo aumenta. Por eso Randall Wright comenta lo siguiente: que el Estado gaste más de lo que ingresa no debería llamarse déficit, sino contribución del Estado a nuestros ahorros. O en palabras de James Juniper y Bill Mitchell, el sector privado no puede ahorrar sin déficits públicos acumulados del gobierno. El déficit público del gobierno emisor es lo único que puede proveer de ahorro al sector privado. De nuevo, esto es algo que comparte la teoría del circuito monetario. En palabras de Augusto Graziani, la presencia de gasto deficitario reduce la deuda bancaria de las empresas y puede permitir que las empresas acumulen participaciones líquidas. De forma inversa, cuando un Estado está registrando superávit público, lo que está haciendo es destruir ahorros del sector privado. Así lo explican Mitchell y Mosley. La búsqueda sistemática de superávit público se manifiesta como reducciones sistemáticas en los ahorros del sector privado. Pero probablemente el punto más interesante que plantea la teoría monetaria moderna en este asunto es que, partiendo de la premisa de que el sector privado suele querer ahorrar dinero para afrontar los imprevistos que puedan surgir en el futuro, lo normal y habitual es que haya déficit público. Tal y como explica Murray, los déficits persistentes son la norma esperada. Normalmente, los impuestos en conjunto tendrán que ser menores. Los déficits persistentes son la norma esperada normalmente. Los impuestos en conjunto tendrán que ser menores que el gasto público total debido a las preferencias del público por mantener alguna reserva de dinero fiduciario. Se trata de una aseveración que rompe totalmente con los planteamientos convencionales. La teoría monetaria moderna, lejos de entender el déficit público como algo que hay que evitar o reducir a su mínima expresión, entiende que es necesario y habitual para que familias y empresas tengan dinero y ahorren. Además, la teoría monetaria moderna señala otro motivo para concluir que lo normal es registrar déficit público y no superávit, y tiene que ver con la cronología de las operaciones. Así lo explican Mosler y Forstater. Hay que tener en cuenta que sería lógicamente imposible para el gobierno recaudar más de lo que gasta o registrar superávit público, a no ser que ya se haya gastado más de lo que se haya recaudado o haber registrado déficit público. Por lo tanto, la situación normal que cabría esperar bajo estos arreglos institucionales es un déficit público. Y lo cierto es que esta aseveración se corresponde con la evidencia empírica. Casi todos los estados suelen registrar déficit público. Es importante hacer notar que, según la teoría monetaria moderna, estas últimas conclusiones no solo serían válidas para los emisores del dinero, sino para todos los estados, incluyendo los que son usuarios del dinero, aunque haya alguna diferencia. Los estados o administraciones públicas que no emiten el dinero que utilizan sí necesitan obtener dinero antes de poder gastarlo. Vamos a suponer que un estado no emisor recauda 1000 unidades monetarias por impuestos, pero que gasta 1100, obteniendo esos 100 que le faltan a través de endeudamiento. Un inversor privado le presta ese dinero al Estado, a cambio de que se lo devuelva en un año más unos intereses por el riesgo en el que incurre. La cantidad de ahorro de ese inversor no ha menguado. Lo único que ha ocurrido es que ha cambiado de forma. Antes tenía 100 unidades monetarias líquidas y ahora tiene un activo financiero, un bono público, que le otorga el derecho a ver de vuelta sus 100 unidades monetarias más los intereses. De hecho, cuando pase ese año, ese plazo, tendrá más dinero que al principio gracias a esos intereses. Por su parte, el dinero que ha pedido prestado el Estado
es para cubrir algún gasto público, ya sea un sueldo, una prestación pública o una compra de un producto. Por lo tanto, esas 100 unidades monetarias acabarán aumentando las rentas de un agente del sector privado, ya sea un empleado público, un beneficiario de la prestación o una empresa adjudicataria de algún contrato. En consecuencia, como el inversor que ha prestado el dinero mantiene su nivel de ahorro, aunque sea en otra forma, y como el Estado ha gastado 100 unidades monetarias más en el sector privado, el resultado es que el sector privado ha visto aumentar su ahorro en 100 unidades monetarias, lo mismo que aumentó el déficit público. Como se puede ver, a corto plazo sería el mismo resultado que en el caso del Estado emisor. Una unidad monetaria de déficit público aumentaría una unidad monetaria el ahorro privado. A largo plazo sería diferente, pero incluso mejor para el sector privado porque debido al pago de intereses, el inversor acabará teniendo más dinero. Ergo, una unidad monetaria de déficit público aumentaría una unidad monetaria y algo más el ahorro privado. Esto lo señala también el padre de la teoría del circuito monetario, Augusto Graziani. Un déficit público financiado por emisión de bonos gubernamentales incrementa la cantidad de intereses pagados y por lo tanto los ingresos de los ahorradores. Hasta aquí hemos explorado la concepción de déficit público que tienen los autores de la teoría monetaria moderna. En el próximo vídeo haremos lo propio con el concepto de deuda pública, estrechamente relacionado con el anterior, pero con ciertas diferencias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.